Hola, aquí el capitán Patapal al habla. Acabo de llegar de Madrid del viaje de estudios de esta semana y para mi gran alegría me he encontrado con que había algunos comentarios en los vídeos en particular del último vídeo publicado, en el que planteabais una serie de cuestiones, entablabais ese diálogo que tanto deseamos en esta sección, ¿no? Así que me he dicho que, bueno, para mantener la idea de que estos jueves a quemarropa son realmente una vía de comunicación con los lectores, espectadores y demás miembros de la Fosquería, pues voy a contestar algunas de las cuestiones que habéis planteado ahí, en concreto a las que nos trae el compañero Atman, que es, entre otras cosas, para aquellos que no lo conocéis, editor de La Pastilla Roja, incansable reseñador, gran lector, gran autor y gran compañero de estos temas foscos. Bueno, él me decía que estaba muy bien esta primera aproximación a los terrores clásicos, a los terrores atávicos, pero que dónde encajaría el terror o el temor a la pérdida de identidad, el cual lo relaciona con la locura. Bien, le he estado dando vueltas al tema y no esperéis una tesis doctoral porque esto va un poco a degüello, pero sí que he encontrado algunas referencias en lo que más me va a mí, que es el terror clásico y en particular el terror de monstruos. Bueno, dentro de las obras clásicas, quizás la que más claramente aborda el terror a la pérdida de la identidad es nada menos que Dr. Jekyll y Mr. Hyde de nuestro gran Robert Louis Stevenson. Porque hay muchas lecturas en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero desde luego hay una que está muy clara, que es el Dr. Jekyll abre ciertas puertas de su alma, da rienda suelta a ciertos instintos, libera su parte bestial, digamos, y deja de ser él mismo para ser su otro yo mismo, que en cierto modo es una forma de ver la locura y la pérdida de una cierta identidad. Sobre todo porque en la novela dan a entender de que hay una pérdida del control del proceso. Bueno, un día ahondaremos más en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que desde mi particular punto de vista está muy emparentado con la narrativa de Licántropos, porque también tenemos un cierto abandono, digamos, a nuestro yo más salvaje, a nuestro yo más básico, más instintivo, que es algo que en las relecturas de Dr. Jekyll y Mr. Hyde han puesto muy de relieve autores como Alan Moore. Bien, y lo vamos a dejar de lado porque aún más atrás que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a fin de cuentas es una novela de finales del siglo XIX, tenemos ya referencias a otros terrores clásicos de monstruos en los cuales la pérdida de identidad o el cuestionamiento de la identidad es clave. Y no hablo de licántropos esta vez, sino de un clásico de la cultura germánica, como es el doppelganger. El doppelganger es lo que en nuestra tierra conocemos un poco como el gemelo siniestro, ¿no? Es un monstruo un poco particular porque realmente no tiene una apariencia monstruosa en sí. Realmente lo que tiene perturbador es que tiene la apariencia de una persona. Entonces, dependiendo de cómo se enfoca esta leyenda, puede ser una persona que aparece sin más y que es el reflejo de una cualidad diabólica o de un oscuro pasado, pero también puede estar ligado con la magia o con otros detonantes que parece que liberan también una parte interior de la esencia. En este sentido, me voy a permitir recomendar una de las primeras películas de terror, que además la podéis encontrar en YouTube, que es El estudiante de Praga. El estudiante de Praga, que es una película de 1913, está ya libre de derechos de autor, es uno de los grandes clásicos de la narrativa de terror cinematográfica. Lo descubrí cuando empecé a ver cronológicamente todas las películas que han sobrevivido del género fantástico de terror. Es una de las primeras, debe estar entre las 100 primeras que han sobrevivido, y es una de las primeras largas. Es una película que ya dura más de una hora, tiene un argumento más complejo y en el que se mezclan varios temas, entre los cuales está el tema del pacto diabólico, que también es muy propio de la literatura germánica, tenemos ahí el Fausto de Goethe, y también es muy importante el tema del doppelganger, porque en esta historia, a través de otro elemento clásico de la simbología del terror, como es el espejo, hay un estudiante
que, bueno, pues se ve envuelto en una serie de temas poco claros, firma un pacto con quien no debe, y su propio reflejo escapa del espejo y ejerce de gemelo diabólico. Insisto en que el tema del doppelganger no siempre pasa a través de un espejo, no siempre pasa a través de un pacto diabólico. Es una mitología un poco más compleja, por eso quería traerla a colación. Pero el caso de esta película es muy interesante porque el gemelo siniestro, en cierto modo, va suplantando a la persona. Es un proceso que podemos encontrar un cierto paralelismo con la locura. Es decir, la locura es una especie de... a ver, no voy a entrar en temas clínicos psiquiátricos que no me sobrepasan totalmente. Hablo más de dentro del folclore del terror, dentro del folclore de los miedos que utilizamos en la narrativa, tanto lúdica como esa que busca ahondar un poco más en las cosas que nos inquietan. La locura es un poco perder las riendas de tu yo, perder las riendas de tu personalidad, de tu voluntad, perder un poco las riendas de tu libre albedrío, ¿no? Eh, es decir, cuando hablamos narrativamente de la locura, no hablo de la locura clínica, que ahí es un tema mucho más complejo, un poco la idea que se transmite es que hay un temor a perder el control de la situación y a perder nuestro yo, nuestra situación, nuestro estado de salud y de estado vital, estado social actual, porque precisamente hemos perdido el control. Si en la literatura zombie, por ejemplo, el temor viene de que a causa de una epidemia, a causa de el derrumbe de la sociedad, podemos perder nuestro status quo, nuestra salud, nuestra familia, etc. En el caso de la narrativa que pone el acento en la locura, el temor que transmitimos al lector es que en un momento dado nuestra mente es frágil y quizás vamos a perder las riendas de nosotros mismos y vamos a perder pues, nuestros vínculos familiares, nuestros intereses, nuestra posición social, nuestra propia integridad física, pues porque perdemos ese control, ¿no? Es un miedo a lo desconocido, es un miedo a perder la potestad sobre nuestra propia existencia. Y en el caso del doppelganger, esta esencia, esta visión, digamos, de la locura y de la pérdida de la personalidad es muy evidente y es muy poética. Es muy poética en el sentido de que cuando ves a tu yo gemelo, la identificación contigo mismo es evidente, porque claro, se parece a ti. De hecho, la mayor parte de estos gemelos no se parecen solamente físicamente. Hay un tema adicional, son capaces de suplantarte. Y en esa suplantación de la identidad tenemos de nuevo esta temática de perder el control de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Realmente somos nuestro cuerpo? ¿Somos nuestra posición social? ¿Somos la persona que ocupamos en la familia? Entonces el doppelganger llega y nos sacude en ese lado tan íntimo de nuestra propia integridad. Entonces, no creo que tenga una respuesta clara al papel en el que encaja el temor a la locura y a la pérdida de identidad. Es que es un temor clásico, es que es un temor contemporáneo, es un temor a la muerte, es un temor al dolor, al daño. Creo que está un poco a caballo entre todos ellos y que tiene sin duda un componente social, pero yo aventuraría a decir que creo que es un temor ancestral y que se ha tratado ya de una forma simbólica en uno de los monstruos más antiguos que tenemos, que es el doppelganger, que quizás no es muy típico de la literatura mediterránea. A ver si llega aquí algún latinista o algún conocedor de la mitología helenística y nos recupera algún mito sobre dobles malvados ya en la época grecolatina, es muy posible. Yo lo conozco a través de la literatura germánica y desde luego desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX está ahí, ya en la narrativa, es decir, muy probablemente en el folclore estaba mucho antes, es decir, es un viejo miedo. Al mismo tiempo, tengo la sensación de que es un miedo que puede tener mucho peso en la sociedad actual. La suplantación de identidad es un miedo que ha vuelto con muchísima más fuerza desde que tenemos las nuevas tecnologías, porque ya ni siquiera hace un monstruo, ya no hace falta un monstruo, ya no hace falta un elemento sobrenatural para que tenga lugar esa suplantación.
El robo de contraseñas, el robo de la identidad en las redes sociales puede funcionar perfectamente. Pero luego hay otro tema más puñetero aún, y es el tema de que gracias a las nuevas tecnologías tenemos acceso a miles de millones de caras e incluso a programas que nos pueden mostrar a la gente que se parece a nosotros. Y en ese sentido es muy perturbador darte cuenta de hasta qué punto físicamente nos podemos parecer a otras personas o incluso en el modo de hablar, en el modo de explicarnos. Y ha dejado caer en alguna ocasión que a mí, cuando llevaba el pelo largo, por edad, supongo que por la perilla y por el pelo largo, pues me confundieron 3 veces con Pablo Iglesias en persona, una en Barcelona, dos en Madrid. No ha sido el único caso, me he encontrado con fotos publicitarias de gente que se parecía extrañamente a mí mismo, e incluso he conocido a algún autor que me ha dicho, ostras, este tío es como yo hace 10 años. Es decir, creo que el ser humano, dentro de que somos únicos todos nosotros, tenemos siempre ese temor a que no seamos tan únicos y tenemos sin duda unos parecidos más que razonables con otras personas y en un momento dado eso también nos sacude un poco en el ego. No hay que perder de vista que en los tiempos modernos una de las cosas que hicimos cuando pasamos de tener esta idea teocéntrica de la existencia a tener una idea más egocéntrica en el sentido de que el ser humano era el centro de la creación o al menos de nuestra existencia, viene acompañado de un miedo a que realmente no seamos tan únicos, ¿no? Y que estemos repitiendo la historia o que en realidad haya varios de nosotros mismos por ahí o de que, como decían con el doppelganger, en un buen día aparezca alguien, llame a tu puerta y sea tan parecido a ti mismo que incluso tus hijos se equivoquen y crean que eres tú. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña reflexión, no me voy a extender más porque me tengo que pirar al kendo. Eh, Tenemos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya una magnífica novela de terror de las mejores que se han escrito en el siglo XIX, que aborda el tema de la identidad, que podemos poner en relación con el tema de la licantropía, y sobre todo tenemos todo el tema del doppelganger, que nos acerca muchísimo al tema del temor a la pérdida de la identidad, a la suplantación de la identidad, y paralelamente habla muchísimo de la locura, porque no conozco una sola historia de doppelgangers donde el protagonista en un momento dado no crea que se está volviendo loco o no crea que su misma esencia se está diluyendo de alguna forma que no vaya a poder soportar el dolor psicológico o el estrés psicológico que supone encontrarte con un reflejo del espejo que se ha salido del mismo y que está intentando robarte tu existencia. Bueno, pues desde aquí saco de huesos, quizás para el próximo Polidori cuando lo volvamos a lanzar, confío que este año, estamos avanzando bien en todos los frentes, le dediquemos un poco al doppelganger. Yo entre medio pues lanzo esa llamada a los latinistas, si os acordáis de algún mito grecolatino en el que hablen ya de gemelos siniestros, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Si tenéis más cuestiones, más cosas que queréis compartir, adelante, esto es un foro abierto y Saco de Huesos la única gran ventaja que tiene es esa, que es un foro de intercambio. Así que seguimos leyéndonos, compañeros, y hasta la próxima.